Les damos la bienvenida a Nosotras, un programa feminista de televisión mexiquense, en donde no solo hablamos de las mujeres, sino también de la relación de los hombres con su propia masculinidad. Y hoy quiero darle la bienvenida a Camilo Castro de la Peña, porque hablaremos de la violencia y de cómo se relaciona precisamente con la masculinidad. Camilo, bienvenida a Nosotras. Gracias, Julia, por invitarme a este espacio de Nosotras, a este gran escenario y pues también invitar a reflexionar qué papel jugamos nosotros, los hombres y las masculinidades en estos escenarios. Así es, y también en la lucha feminista. Camilo es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, maestro en comunicación por la UNAM, investiga la cultura de la violencia y el conflicto armado en miras a aportar desde la academia Rutas de Paz. Yo, antes de darte la palabra, Camilo, quiero decir que desde los feminismos se ha puesto muchos esfuerzos para desnaturalizar la feminidad y la masculinidad como una cuestión biológica. Es decir, que dejemos de percibir que las mujeres, por el simple hecho de haber nacido mujeres, tendemos a ser más amorosas, sensibles y débiles, y los hombres, por el simple hecho de haber nacido en cuerpos de hombres, tienden a la violencia. Justo queremos que se desnaturaliza y que lo percibamos como constructos sociales. Así que te pregunto, ¿tú cómo entiendes la masculinidad desde una perspectiva social y cultural? Ok, yo creo que hay una metáfora bastante pertinente para este momento, para que las personas que nos ven y escuchan entendamos y reflexionemos la masculinidad. Yo tengo la imagen de un disfraz, pensemos que el cuerpo es un disfraz con el cual nacemos. Lo que es la masculinidad viene siendo el papel o el guión que te dan para vivir o ejercer ese cuerpo que se te asignó. Podríamos traer la imagen del disfraz de un niño, no sé, Goku, Spider-Man, ¿no? El niño, la niña, asume un papel de acuerdo a ese disfraz que se le coloca. Algo así es la masculinidad, el papel que asumes por el hecho de nacer con ciertos genitales. Así es. Y ese papel no te lo da la biología, sino que te lo da la cultura y la historia. Claro, social. y depende muchísimo cómo vayas a expresar tu masculinidad, también dependiendo de en dónde hayas nacido, en qué circunstancias hayas nacido. Y quiero preguntarte, ¿por qué entonces se asocia más a los hombres con la violencia que a las mujeres? Sí. En la masculinidad tenemos unos valores que se nos son más permitidos, ¿no? Al hombre se le asocia con la fuerza, con la valentía, con la capacidad de hacer daño o de defenderse, ¿no? La mujer es asociada hacia lo otro. Lo vemos en los deportes, los vemos en quienes componen los grupos armados, quienes son los que son capaces de ejercer violencia, por lo general son hombres, ¿no? Hay quienes dicen que la guerra es una cuestión de hombres o que hay un componente masculino fuerte en la guerra, y es por eso, porque reafirmamos nuestra masculinidad, la hegemónica, es posible reafirmarla a través de la violencia, porque la violencia está muy cercana a la valentía, a la fuerza, pero sobre todo a la capacidad de hacer daño. O sea, así es. La posibilidad de ejercer el daño. Entonces, en ese sentido tiene una relación la masculinidad y la violencia. Yo me acuerdo de una frase que alguna vez leí que decía que mientras a las niñas nos enseñan a amar y a cuidar a partir de juguetes y películas, etcétera, a los niños les enseñaban a matar a través de videojuegos, a través de todas las películas de superhéroes. Pero bueno, eso ahorita vamos a platicar de los productos culturales. Pero primero quisiera que nos contextualicemos, porque bueno, Camilo es de Colombia, yo soy de México, pero nuestros países comparten escenarios de mucha violencia que pues son muy complejos y con muchas especificidades cada uno. Pero yo te quiero preguntar, ¿en qué se parece Colombia y México en cuanto a la violencia y de dónde surge esta violencia de nuestros países? Ok, yo creo las fronteras nacionales son dibujos arbitrarios en el sentido que son construcciones sociales, históricas, políticas, pero a nivel cultural son membranas
pensemos en una célula, pensemos en algo de constante intercambio a nivel de la cultura. Colombia y México han compartido a nivel cultural pues muchos aspectos, obras, autores, Gabriel García Márquez, hemos compartido la cumbia se ha transformado en México con las cumbias rebajadas en lo que es la frontera en Tijuana. Y en ese sentido compartimos valores, el hecho de ser latinoamericanos, ciertas cuestiones a nivel gastronómico, pensaría que tienen cercanías, y compartimos en el sentido de ser latinoamericanos violencias estructurales y culturales que no son muy visibles, pero que se expresan a través de la violencia. Podríamos decir que la violencia directa, las violencias armadas, son la punta del iceberg de cuestiones estructurales que son violentas pero no son visibles. ¿Qué ejemplos nos podrías dar? O sea, por ejemplo, pienso que en Colombia vivieron una guerra o un conflicto armado muy fuerte con el narcotráfico en los años 80, que se hicieron muchísimas películas y que todo el mundo ubicamos a Pablo Escobar. Y en México estamos viviendo desde hace años este conflicto con el narco. En eso se parecen, pero ¿qué hay de fondo? ¿Qué hay detrás de todo este narco? ¿Y cómo afecta principalmente a los hombres jóvenes? Sí, hoy es un fenómeno global que los discursos internos nacionales no logran abstraerlo y mirarlo como global. O sea, hoy el problema del narcotráfico no lo vemos solamente en México. En Colombia, si bien se ha reducido, sigue presente. Ecuador hoy en día tiene los indicadores más altos de violencia. Lo estamos viendo en las villas miseria de Argentina, los vimos en las favelas de Río de Janeiro hace poco con una matanza fuerte. Entonces son fenómenos globales que no conocen fronteras. Y en ese sentido compartimos esos valores asociados a la violencia que están reposando en productos culturales, como lo son las series de narcos, que aquí te muestran una serie de ciertos personajes que tienen similitudes con los de Colombia, o también a través de otros productos culturales más en sentido musical. Estamos compartiendo eso. Hoy en día el conflicto armado de 60 años que tuvimos en nuestro país pues tiene hoy diferentes caras, diferentes colores. Yo en mi tesis sostengo que una guerra sin vencedores ni vencidos produce una violencia que se infiltró en la cultura. Y ya los temas de la cultura, trabajar la violencia en la cultura, no son transformaciones que vas a hacer en 4 años, 6 años. Sí, son transformaciones que se tienen que plantear a largo plazo y desde muchísimas fronteras. Quería nada más puntualizar algo que mencionaste sobre las series de narcos, porque es algo que nos une a nuestros países y que desde el extranjero, incluso en Estados Unidos, conocen a mexicano o colombiano o colombiana y te dicen, ay, la serie no sé qué, Narcos. Es algo muy representativo de nuestros países. Y yo pienso, ¿qué modelo de masculinidad proponen esas series? ¿Y qué deseos podrían surgir para las mujeres jóvenes y para los hombres jóvenes que ven estos modelos de masculinidad y toda la riqueza y pues todo el dinero y el despilfarre de lujos? ¿Cómo se ven a las masculinidades en estas series del narco? Sí, la imagen del príncipe narco, ¿no? Ajá. Está totalmente presente. El príncipe narco es quien te va a venir a salvar, no solamente por su capacidad de hacer daño y poder a nivel económico y militar, sino también por sus armas, porque te puede dar un sentido de vida, porque puede ser el hombre proveedor. Exacto. El príncipe narco comparte valores tanto de la violencia de la guerra y de lo armado, de lo bélico, pero también valores del capitalismo asociados a la ostentación, al tener, al poder a través de tu poder económico. Sí, y yo ahí pienso en las chavitas que ven en distintas regiones de nuestro país y seguramente también pasará en Colombia, que sí, es como el nuevo príncipe azul, ¿no? Es el hombre proveedor, es el hombre que tiene
lujos, es el hombre en donde puedes estar segura de alguna forma, porque bueno, las mujeres Claro. vivimos violencias de muchas formas, pero de alguna forma te pueden proteger los hombres con poder. Y lo que hemos visto, al menos en nuestro país, es que en la guerra contra el narco las mujeres también sufren muchísimo, porque son como una moneda, como un tesoro por el cual te pueden hacer daño, ¿no? O sea, como que las mujeres se les objetualiza también en este conflicto contra el narcotráfico. Oye, Camilo, para seguir abordando esto, pero yo creo que ya va a ser en el siguiente bloque, pero les voy dejando esta pregunta para que también reflexionen allá en casa. ¿Cómo se ha transmitido y legitimado la violencia entre las y los jóvenes a través de los medios de comunicación y los productos culturales? Porque a veces pareciera que una película no hace daño a nadie, pero los productos culturales como la televisión, las series, las canciones, las telenovelas, también son herramientas que nos socializan y que van conduciendo pues ciertas conductas. Así que nos vamos a un corte rapidísimo y ahorita platicamos de esto, no se vayan. Y regresamos a Nosotras, un programa feminista de televisión mexiquense en donde no solo hablamos de mujeres, sino también de los hombres a partir de su género y de su masculinidad. Estábamos charlando hace unos minutos con Camilo Castro de la Peña sobre qué papel juegan los productos culturales y también los medios de comunicación en la socialización de la violencia, sobre todo entre los hombres jóvenes. ¿Qué nos podrías decir, Camilo? Bueno, pues primero tengamos claro la audiencia y nosotros que productos culturales nos referimos a la música, las series, hasta la gastronomía podría entenderse como un producto cultural. La moda. Son obras que artistas o personas dentro de una cultura producen, ¿no? Producen con sus manos, es una creación humana. Los productos culturales que tienen contenido violento, para mí son un parlante, una bocina de lo que está sucediendo en una cultura. El artista no es una persona aparte o impermeable a los valores de su cultura, es más bien una membrana que transmite y que expresa lo que está viviendo en su cultura. ¿A través de qué lo transmite? A través de su producto cultural, que puede ser un artista callejero a través de su imagen, que raya, un joven que quiere hacer su rap o que hace su corrido, está expresando los valores de esa cultura. Y si bien está diciendo lo propio, también está diciendo lo de su entorno en el que vive. Oye, ¿nos puedes dar, por ejemplo, o andar más en el caso de los narcocorridos? Ok, sí, los narcocorridos contienen y expresan los valores que esa cultura contiene, ¿no? Los valores asociados a la violencia. Y aquí pues tenemos, para hacer un análisis serio, tienes que quitarte, digamos, un velo que asigne esto como bueno o esto como malo. O sea, el producto cultural no conoce de tal cosa. El producto cultural te lo muestra y hay para quien resulta algo positivo la vida está peligrosa, esta vida alrededor de la guerra, esta vida alrededor del lujo, de la ostentación, del tener muchas mujeres, ¿no? De la demostración de poder. Para esa persona es positiva, o sea, la cuestión moral tenemos que dejarla a un lado. El producto cultural narra y te crea una identidad también, o sea, se te asocia también con cierta vestimenta, se te asocia con cierta persona y narra lo que no se puede narrar por lo general en otros espacios, ¿no? Sí. Siempre el arte ha sido un lugar en donde se dice lo que no puede ser dicho afuera, ¿no? Así es. Oye, hay una pregunta en todo este debate de los productos culturales y la violencia que a mí desde hace muchos años no puedo encontrar una respuesta, y es hasta qué punto censurar los contenidos violentos ayudaría a reducir la violencia. Por ejemplo, hasta qué punto el prohibir que haya armas en los videojuegos ayudaría a disminuir la violencia en los hombres jóvenes. Ok, yo pienso que muy poco. Yo pienso que el prohibir productos culturales
es atacar el síntoma. Volvamos a la imagen del iceberg que te planteé de la violencia estructural y cultural en relación con lo que se ve, que es la violencia directa, las armas, los enfrentamientos, la violencia cotidiana, ¿no? El producto cultural es una bocina, es un síntoma de lo que está sucediendo alrededor de la cultura. Pero si tú tocas el síntoma, pero no las causas del síntoma, no estás logrando transformaciones sociales efectivas. Es como decir, si juegas un videojuego, no sé, Call of Duty o algo asociado a lo bélico, vas a salir a matar a alguien. Exacto. Esa relación a nivel científico no existe, a nivel psicológico no existe. Es más bien la expresión de lo que está sucediendo en la cultura. Entonces, para hacer transformaciones más profundas, pues estamos hablando de estructuras económicas, de condiciones de vida, de darle posibilidad a los jóvenes de identificarse con otros productos culturales. Sí. Eso. En ese sentido, te preguntaría entonces, ¿qué papel tiene el Estado para disminuir la incorporación de los hombres jóvenes a la violencia? Y llámese narcotráfico, llámese otro tipo de conflictos armados, pues sí, crimen organizado en general, pero en la violencia también en sí. Sí, yo creo que la palabra clave es la desidentificación. O sea, dijimos al principio que la masculinidad podría entenderse como una identidad, ¿sí? Como un disfraz. La identidad tiene que ver con cómo me reconozco a mí mismo, cómo me reconocen y cómo quiero ser reconocido, ¿sí? Entonces, la masculinidad asociada a la violencia tiene que ver con que yo quiero identificarme con ese sujeto que con poder, con armas, con mujeres que se está narrando en el producto cultural, en la canción, en el narcocorrido, ¿no? Entonces, el papel del Estado y de nosotros como sociedad que nos pensamos transformar es la desidentificación. Entonces, ¿cómo me desidentifico con esto? Creo que creando otros escenarios, otras posibilidades de identidad. Hablemos de yo quiero ser deportista, hablemos de yo quiero ser un académico, yo quiero ser un artista, pero artista en relación con otros valores. Es dar la posibilidad de tener otros sentidos de vida. Porque en estos lugares, al menos en Colombia o en México, notamos que son periferias en donde el Estado hace poca presencia. Exacto. A nivel de educación, a nivel de posibilidades de vida. Entonces, crear esa desidentificación es dar caminos de vida alternativos a los de estas organizaciones criminales. Sí, y creo que es importante reconocer el trabajo del gobierno pasado con Andrés Manuel López Obrador y el actual con la doctora Claudia Sheinbaum, porque entendieron eso. Es decir, cómo combatir la violencia a partir del combate a las desigualdades y poder promover espacios de educación, de cultura, de deporte. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente, totalmente. O sea, acá no se trata de hacer aplausos al aire, no tratamos de eso, pero sí la invitación es que reconozcamos la lentitud de las transformaciones sociales a nivel de seguridad. Es un reto, en Latinoamérica lo tenemos. Vuelvo al hecho de que las fronteras se desdibujan cuando hablamos de temas de cultura de la violencia. Hoy el tema de la seguridad no solo es un reto para México, es un reto para toda Latinoamérica. Es algo que todos los gobiernos progresistas latinoamericanos tienen como prioridad, pero creo que tenemos que entender la lentitud de las transformaciones sociales y garantizar que esos otros modelos de vida, como ser un académico, en tanto tengo mi beca, tengo la posibilidad de estudiar, esta vida es verdaderamente más valiosa, contiene más valor que la vida de la delincuencia. Sí. Oye, y quiero preguntarte tu opinión, que tiene todo que ver con esto que estamos hablando, sobre las políticas fascistas y de ultraderecha que buscan más bien la militarización, hacer megacárceles, como ya lo hemos visto con Bukele. ¿Eso en realidad cambia la violencia? ¿Cambia la situación de los hombres jóvenes? Es un maquillaje de la profundidad del problema. Es tocar la punta del iceberg y quizá tapar el sol con un dedo, ¿no? Como que se te va a desbordar. O sea, la punitividad
lo que hace atacando esa punta y no las situaciones que están generando que los muchachos se identifiquen, los jóvenes se identifiquen con esto, nada, son medidas a corto plazo. Lo vimos en Colombia, 60 años de combate directo y militar en contra de estructuras insurgentes y pues 60 años de fracasos de guerra frontal han dicho que no transforman el problema de la violencia. Acá también lo vivimos, hubo una guerra frontal contra el narcotráfico y lo que trajo fue más violencia. Entonces, si a través de la educación no estamos viendo cambios inmediatos, se trata de paciencia, se trata de reflexionar. De esfuerzos colectivos más organizados. Y de reconocer que es un reto. Sí. Pensemos como sociedad qué podemos hacer con la violencia en nuestros países, pero sin medidas punitivas y militaristas. O sea, la guerra no se resuelve con guerra. ¿Cómo trabajar en la masculinidad propia y buscar otras formas de relacionarse fuera de la violencia? Con esa pregunta terminamos, Camilo. Ok, la masculinidad vimos que es un disfraz al que se le asigna un papel, que la cultura nos da un papel. Creo que si nos dan un guión que tenemos que actuar, podemos trabajarlo, podemos cambiar frases, ¿no? Podemos decir, yo soy hombre no en tanto demuestro mi capacidad de hacer daño, sino que yo soy hombre en tanto puedo leer tantos libros, puedo expresarme en el arte de otra manera. Se trata de desidentificarse, creo yo, o sea, construir nuevas identidades, conocer nuevas formas de relacionarme conmigo mismo, de relacionarme con los demás y empezar a reconocernos de manera diferente, no como se nos asignó a nivel cultural. Camilo, yo te agradezco mucho por haber estado aquí en nosotras. Camilo además es mi pareja, mi compañero de lucha, mi compañero de apapachos y pues me da la esperanza de que hay masculinidades que se cuestionan, que buscan también una transformación social. Así que, mi amor, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Sabemos que hay algo que está mal, no sabemos qué es lo nuevo, pero lo estamos construyendo. Así es. Vamos. Y también muchísimas gracias a ustedes por quedarse hasta aquí. No se vayan, vamos con la cápsula de recomendación. Hoy les quiero recomendar este gran libro para seguir profundizando sobre el tema que acabamos de revisar. Se llama Capitalismo Gore y es de la autora Sayak Valencia. Es un libro que analiza la violencia en el contexto del capitalismo y del neoliberalismo. Y entre muchas otras cosas, la autora analiza cómo los hombres empobrecidos, precarizados, encuentran en la violencia una vía para demostrar poder, obtener reconocimiento y reafirmar su identidad masculina. Así que si quieren abordar más el tema de la violencia, la masculinidad y también el capitalismo y el neoliberalismo, este es un gran libro. Y bueno, pues yo me despido. Soy Julia Didrikson, esto fue Nosotras y nos vemos en el siguiente episodio aquí en Televisión Mexiquense.